bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar de la pensión alimenticia en México. ¿Cuánto le corresponde a un menor de edad recibir de pensión alimenticia? ¿Quién lo debe de recibir? ¿Y qué sucede ahorita con la pandemia? ¿Tienen los papás la obligación de pagar la pensión alimenticia o no la tienen? ¿Me acompañan? Para definir la cantidad de pensión alimenticia que un menor debe recibir, todo va en función, y lo dice la ley, de la necesidad que tenga el menor frente a la capacidad que tenga el que tiene la obligación de pagar. Vamos a llamarle padre. Entonces, si el padre lo tenía en una situación económica holgada, con escuelas de lujo y todo eso, cuando se divorcien, la pensión alimenticia va a ser de acuerdo al nivel que tenía. Si es una persona trabajadora, entonces la situación es distinta. En ambas formas, el juez, cada juez de la República, cada juez de cada estado, tienen sus propios criterios de qué porcentaje deben pagar. Pero es muy importante que se junten las notas, las facturas y todas las pruebas, inclusive testimonios de cuánto es lo que se gasta realmente en un menor o varios menores. Y si son varios menores, pues también aumenta. Pero ¿qué sucede si no lo puedes pagar o no tienes trabajo? ¿Acaso ya no tengo obligaciones de pagarlo? ¿Acaso ya no me meten a la cárcel por no pagar la pensión alimenticia? La ley exige, inclusive con pena corporal, a aquel que no cumpla. Por lo cual yo los estoy invitando a que ustedes lleguen a un arreglo. Esto es necesario, las situaciones nos obligan a ello. Muy bien. La pensión alimenticia para los menores es una obligación de los padres. Sabemos que la pandemia ha causado estragos en los trabajos, en las empresas, han sido despedidos, pero los menores necesitan alimentos, no pueden quedarse sin alimentos. Es verdad que no se está ganando el dinero o no hay trabajo, o no es que no quieran trabajar, simplemente no hay trabajo. Pero siempre hay una manera de conseguir cumplir con la obligación de darle alimentos a los hijos. Lo cumple voluntariamente, esto es que si no hay ningún convenio, entonces pueden llegar a un arreglo para hacer un ajuste en el pago de la pensión alimenticia solamente hasta que cambien las circunstancias. Si ustedes tienen un convenio, un contrato de divorcio o un convenio ante la autoridad, puede llegar a una modificación del convenio por un periodo de tiempo hasta que se acabe la pandemia y sus consecuencias y se consiga el trabajo para poder recuperar la pensión a como se encontraba. Es momento de hacer sacrificios. Entonces, lo más importante en esta situación es llegar a un convenio. Nunca dejar de darles alimentos a los niños. Y tampoco recuerden, no se les va a quitar la carga penal. Pero sí tienen ahorita la posibilidad de hablar, lleguen a un convenio y verán que siempre hay una solución. Bien, por el momento es todo. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor aquí abajo me lo dejan y con mucho gusto se lo respondo. Hasta la próxima.